Gracias, doctora. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, doctora. Ya estamos haciendo lo de la conexión aquí, pero ya estamos listos. Sí, cuando ustedes quieran. Yo ya voy en camino, pero Ok. empezamos. Bien. Ya está. ¿Ya ve la pantalla ahí, doctora? ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Órale, perfecto. Muy bien. Bueno, déjame. Ok. Listo. Muy bien. Bueno. Vamos a continuar. Bueno, ya pasando a la parte clínica en cuanto a la fisiopatología, es muy importante tener en mente que existen dos situaciones que van a ser muy relevantes para dictaminar la fisiopatología. El primero es el tamaño del orificio, el tamaño del defecto que permite la comunicación entre ambos ventrículos, y la segunda es el estado en el que se encuentran las resistencias vasculares pulmonares, particularmente dependiente de la edad del paciente. La interacción entre ambas situaciones va a determinar la dirección, y la magnitud del flujo de la comunicación. Cuando tenemos una CIB grande que está definida, hay varias definiciones en cuanto a tamaño. La que yo encontré en la mayor parte de la literatura y la que nosotros además aplicamos en el hospital es una CIB que se define, que mide más del 100% del diámetro del anillo aórtico. Así es como se va a definir. Vamos a definir una CIB grande. Bueno, vamos a tener en cuenta, vamos a poner el caso de un recién nacido que nace con una CIB grande. Después de las aproximadamente 3-4 semanas en donde las resistencias vasculares pulmonares ya han bajado, pues va a haber un incremento en el cortocircuito izquierda-derecha, y eso va a llevar a dos circunstancias. Por un lado, ese cortocircuito, ese sobreflujo, sobrecirculación pulmonar, va a llevar a una sobrecarga de volumen, hipertrofia del ventrículo izquierdo, con consecuente hipertrofia del ventrículo izquierdo, y aumento progresivo de las resistencias vasculares pulmonares de manera reactiva. La sobrecarga de volumen, hipertrofia del ventrículo izquierdo, va a, pues, obviamente a hacer que exista sobrecarga o falla diastólica del ventrículo izquierdo, que aumenta las presiones en las cavidades izquierdas, tanto en el ventrículo izquierdo, telediastólica del ventrículo izquierdo, como en el atrio izquierdo, la cual se va a conducir hacia el sistema venoso pulmonar, hacia el... Sí, ¿no? Ajá. Perdón. Se va a pasar a las venas pulmonares, al parénquima pulmonar, y eso va a ocasionar una disminución en la compliancia pulmonar. Además de esto, para mantener un gasto cardíaco adecuado y contracción adecuada, se van a empezar a activar mecanismos contrarreguladores, sistema adrenérgico, eje de renina-angiotensina, aldosterona, y eso va a perpetuar la sobrecarga de volumen y obviamente la hipertrofia del ventrículo izquierdo, lo que va a llevar a desarrollarse síntomas de falla cardíaca, ambas cosas, ¿verdad? Por el lado de las resistencias vasculares pulmonares, la evasión progresiva va a llevar a remodelación vascular pulmonar, y si esta remodelación se perpetúa, va a llevar a enfermedad vascular pulmonar irreversible, lo que conocemos como síndrome de Eisenmenger, y obviamente en estos pacientes pues está contraindicado llevarlos a corrección quirúrgica, porque pues eso va a aumentar la mortalidad de los pacientes. Ahorita vamos a revisar un poquito más de esto. Cuando tenemos una CIB pequeña, eso se va a definir como menos del 50% del diámetro del anillo aórtico. El defecto, por ser tan pequeño, va a ser restrictivo en cuanto a presión, o restrictivo por presión al cortocircuito entre ambos ventrículos, porque por lo tanto el cortocircuito va a ser muy pequeño. Eso va a hacer que las RVP se mantengan bajas, y va a hacer que no haya una sobrecarga significativa del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, pues el cuadro clínico realmente puede ser inaparente, y además, debido al tamaño pequeño del defecto, hay altas posibilidades de que este se cierre de manera espontánea.
Bueno, en cuanto al cuadro clínico de los defectos grandes, usualmente estos niños se presentan con síntomas de falla cardíaca entre las 4 y 8 semanas. Si son bebés prematuros, esto puede pasar antes, aproximadamente antes de las 6 semanas. ¿Cuáles son los datos de falla cardíaca que tenemos que estar pendientes? Bueno, los bebés van a estar con taquicardia y con diaforesis, esto secundario al aumento del tono simpático que se activa como mecanismo contrarregulador para mantener el gasto cardíaco. Los vamos a ver polipnéicos con aumento del trabajo respiratorio, debido a que hay una disminución de la competencia pulmonar y eso además también va a afectar el intercambio gaseoso. Los bebés van a mostrar falla de medro, no van a estar teniendo una ganancia ponderal adecuada, debido a que presentan alimentación retardada por la fatiga, con además incumplimiento de requerimientos metabólicos que ya de por sí son altos, al tener que pues, destinar una parte importante del gasto metabólico a pues, la alimentación, al trabajo respiratorio que está siendo aumentado por lo que ya hemos comentado. Y además, el hecho de que hay congestión menocapilar, las vías respiratorias inferiores se comprimen y todo esto y además todo el intersticio está edematoso y esto va a predisponer a enfermedades respiratorias recurrentes que los van a poner en un estado clínico aún más delicado. Bueno, en cuanto a los defectos grandes aún, la exploración física, vamos a encontrar hiperactividad precordial, el impulso apical es prominente desviado hacia la izquierda, usualmente línea axilar anterior. Podemos observar deformidad precordial gracias a la acromegalia importante con el aumento del diámetro anteroposterior del tórax. El soplo que vamos a encontrar se describe como un soplo que usualmente se escucha mejor parasternal entre el tercer o cuarto espacio intercostal, es holosistólico, quiere decir que abarca pues, prácticamente toda la sístole y se va a escuchar de baja intensidad debido a que, como ya hemos mencionado, los defectos grandes son o no son restrictivos a presión. Usualmente las presiones entre ambos ventrículos se igualan de manera pronta, entonces eso va a causar que el soplo no sea muy intenso. Secundario al sobreflujo pulmonar, podemos encontrar retumbo diastólico mitral, secundario a una estenosis mitral relativa por ese flujo aumentado que está regresando. Y en los pacientes en donde ya se ha desarrollado hipertensión arterial pulmonar, vamos a encontrar que los soplos se van a hacer más tenues, el retumbo muchas veces también puede hacerse más tenue, incluso desaparecer, y el S2 se va a empezar a ser prominente. Cuando los pacientes tienen enfermedad pulmonar vascular irreversible o síndrome de Eisenmenger, vamos a ver que van a empezar a mejorar los síntomas de falla cardíaca, pero a contraparte van a aparecer cianosis, acropeaquias, usualmente los soplos pues, van a desaparecer, a veces incluso pueden aparecer soplos de insuficiencia pulmonar, pero los soplos que habíamos escuchado, el retumbo diastólico, el soplo a través de la CIB, eso pues va a desaparecer. El SO se va a hacer todavía más acentuado, se puede hacer palpable y el impulso apical, en lugar de ser en la línea axilar anterior, lo vamos a encontrar que es un impulso proveniente del ventrículo derecho y lo podemos encontrar usualmente en línea medioclavicular o en línea paraesternal. Hablando de defectos pequeños, como ya hemos mencionado, usualmente no se presentan con datos de falla cardíaca debido a la restricción de presión y de cortocircuito entre ambas cavidades por el tamaño disminuido. Usualmente estos niños, el diagnóstico se hace de manera incidental por un soplo asintomático que se encontró en la exploración física porque el niño se llevó por cualquier otra circunstancia, incluso puede ser en una revisión de rutina. La exploración física usualmente es benigna. En este caso, debido a la restricción en cuanto a la presión, el soplo va a ser de alto grado, con trill, y normalmente lo podemos escuchar también en borde paraesternal, usualmente en tercer o cuarto espacio intercostal. Algo que es relevante, obviamente dependiendo mucho de la exploración física y poniendo mucha atención a las características del soplo, defectos trabeculares, o sea, puramente musculares, que son muy pequeños, incluso el soplo puede interrumpirse durante el cierre, durante la sístole, perdón, por cierre, ¿ok? Entonces se colapsan las cavidades del corazón, entonces se colapsan las paredes de la CIB y de manera abrupta el soplo se interrumpe y además también de manera consecuente se interrumpe el cortocircuito. Perdón. Ok, en estos pacientes tanto S1 como S2 son normales. Y bueno, estas son dos radiografías. La primera que tenemos aquí a la izquierda es la radiografía característica de pacientes
que están debutando con una CIB grande, no restrictiva. Podemos observar una cardiomegalia muy, muy, muy importante, predominantemente de cavidades izquierdas. Observamos mucho hiperflujo pulmonar en prácticamente todo el parénquima pulmonar. Y la que vemos del lado derecho es una radiografía de un paciente que ya desarrolló síndrome de Eisenmenger. Observamos que el hiperflujo pulmonar se ha cambiado por oligoemia en todos los campos pulmonares. Vamos a ver radiopacidad, radiopacos, todos los campos pulmonares. Observamos que la cardiomegalia va a disminuir, pero lo que se va a instaurar es una dilatación muy, muy, muy importante, muy prominente del botón pulmonar, o sea, de la silueta formada por la arteria, por el tronco de la arteria pulmonar. Incluso muchas veces también se pueden ver las ramas. Y si acaso que existe algo de cardiomegalia, usualmente es dependiente de cavidades derechas y ya no tanto a las izquierdas. En cuanto al electrocardiograma, las CIBs pequeñas, el electrocardiograma es pues, prácticamente normal. En cuanto a las CIBs grandes, podemos ver algo de crecimiento atrial izquierdo por el incremento de las presiones en todas las cavidades izquierdas. Aquí no se puede observar de manera tan prominente, pero lo que sí podemos observar aquí, que es algo muy característico de las CIBs, es que al principio, al haber sobrecarga izquierda, podemos ver predominio izquierdo. Una vez que empiezan a subir las RBPs y el ventrículo derecho también se empieza a hipertrofiar, vamos a encontrar este hallazgo que se llama síndrome de Katz-Bachtel, que se define por tener QRS isobifásicos y muy altos además en todas las precordiales medias, desde B2 hasta B4 y hasta B5, perdón, y B1 y B6 usualmente son positivas. Esto es característico de hipertrofia biventricular en el contexto de CIB y se llama así síndrome o fenómeno de Katz-Bachtel. Bueno, en el electrocardiograma pues es la modalidad de diagnóstica adyuvante más importante. Además de permitir hacer o confirmar el diagnóstico, nos permite también tener una evaluación mucho más completa y prequirúrgica. ¿Cuáles son los objetivos de la evaluación? Hay que hacer una evaluación anatómica completa, determinar el tipo, la localización, el tamaño y el número de los defectos. Hay que mostrar la relación con las estructuras adyacentes, principalmente con las válvulas. Y en cuanto a la evaluación hemodinámica, tenemos que observar o determinar cómo es el cortocircuito a través de la CIB. Esto lo podemos hacer ayudándonos de Doppler color y Doppler espectral en la modalidad pulsada. Hay que observar, bueno, el grado de restricción. Esto lo vamos a poder estimar mediante la estimación de la velocidad máxima por Doppler pulsado del defecto, a través del defecto. Y este gradiente, esta velocidad máxima nos va a poder estimar un gradiente que nos va a poder permitir estimar una presión sistólica del ventrículo derecho. Es muy importante también estimar la sobrecarga del ventrículo derecho. Esto lo vamos a poder hacer con la presión que ya estimamos y además observando la pérdida de la curvatura normal del septum interventricular. Y para estimar la sobrecarga del ventrículo izquierdo tenemos que calcular tanto función sistólica como diastólica y medir dimensiones de todas las cavidades izquierdas, ventrículo y atrio. Además, muy relevante, evaluar lesiones asociadas en caso de que existan. Y bueno, yo sé que vamos a tener una clase de CIB. A mí lo que me importa, a lo que me centré aquí, es tratar de hacer la relación entre lo que ya les había mencionado de la parte anatómica, porque pues a la hora de hacer la evaluación, pues no vamos a ver la crista supraventricularis, no vamos a poder definir los brazos de la trabécula septomarginal, pero lo que sí podemos hacer es hacer una relación de lo que ya les había comentado con las vistas ecocardiográficas que usualmente nosotros utilizamos. Bueno, hablando de las primeras, de las perimembranosas, las más frecuentes, como ya les había mencionado, la característica que las define es la continuidad fibrosa entre la aorta y la tricúspide. Por lo tanto, las imágenes o las vistas que nos van a ayudar para poder hacer el diagnóstico son básicamente estas tres. Existe otra, ahorita se los voy a enseñar, pero básicamente estas tres son las más importantes. La primera es posicionándonos apical con una angulación anterior, teniendo una apical con 5 cámaras, vemos las 4 cámaras y la aorta. En esta imagen podemos observar de manera muy clara la continuidad que podría existir entre la aorta y la tricúspide, aorta arriba y tricúspide abajo y atrás. Y después vamos a pasar a los ejes parasternales. En el eje parasternal lo podemos observar tanto en el eje parasternal largo como en el corto. Sin embargo, aquí en el corto hay algo que tener en mente muy, muy, muy importante que va a depender mucho de la angulación que tengamos. Entonces, esta parte que tenemos aquí, que estoy señalando, vamos a traspolarla
al eje corto y podemos observar que entre las 10 y las 12 es el lugar en donde se van a observar estos defectos y podemos observar de manera muy evidente la continuidad que existe también entre la válvula septal de la tricúspide y la válvula no coronariana y coronariana derecha de la aorta, ¿ok? Después de esto, hacia la pulmonar, obviamente esto ya sería el tracto de salida del ventrículo derecho, estas son otro tipo de CIVs, y si traspolamos esto a esto, podemos hacer una correlación y podemos observar que dependiendo si tenemos angulación anterior o posterior, podemos observar alguna de estos dos tipos de CIV. Si tenemos una angulación más posterior, vamos a poder observar las CIVs perimembranosas. Si hacemos una angulación un poquito más anterior, tratando de ya sacar un poco la pulmonar que sacamos anteriormente cuando hacemos en el paraesternal largo, podemos empezar a ver las infundibulares, subarteriales o subpulmonares. Esta es una vista, este es el otro eje donde se pueden también visualizar, que es el subcostal coronal, obviamente en posición subcostal y con el transductor a las 3. Observamos el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, tac, salida del ventrículo izquierdo, observamos la aorta por arriba y la tricúspide por abajo y un defecto con cortocircuito de izquierda a derecha. Esta es un apical con 5 cámaras, observamos ventrículo izquierdo, ventrículo derecho también, el tracto salida, observamos acá atrás la tricúspide, la aorta aquí arriba y el defecto también con cortocircuito de izquierda a derecha. Aquí tenemos el eje, el paraesternal largo, de hecho aquí se puede observar muy bien lo que les estaba comentando. Observamos la aorta, el defecto del ventrículo izquierdo hacia el ventrículo derecho y aquí podemos observar, justo aquí está la aorta y se hace un poquito más posterior y empieza a salir la tricúspide acá atrás. ¿Ok? Ahí se ve muy bien. Ahí está la tricúspide, ahí arriba, el septum interventricular, el defecto con el cortocircuito y la continuidad con la aorta. Esto es, como ya les había mencionado, con una angulación discretamente posterior. ¿Ok? Este es el paraesternal en eje corto, en donde podemos definir todavía un poco más claramente el sitio exacto con respecto con la aorta de donde está el defecto. Observamos también cómo en el espacio donde está ocurriendo el defecto. Aquí está. Ahí está. ¿Ok? Entonces, ocurre un defecto más o menos entre las 10 y las 12 y eso va a permitir continuidad fibrosa entre la aorta y la tricúspide. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar a las CIVs de entrada. Estas hay que tener en mente que son bastante posteriores, hay que angularse algo posterior para poder observarlas. Y la característica que lo define es que, además de ser posteriores, van a estar a lo largo de la extensión de la válvula septal de la tricúspide. Por eso les puse estas flechitas acá. Si salimos después de la tricúspide, esa probablemente va a ser una trabecular posterior o posterior inferior. Si se encuentra dentro de la tricúspide y posterior, va a ser una CIV de entrada. Algo muy relevante también es que si además es perimembranosa, vamos a observar continuidad fibrosa entre la tricúspide y la mitral, y si nos hacemos un poquito anterior, entre la aorta y la tricúspide. Pero bueno, vamos a concentrarnos ahorita en estas. Los ejes en donde vamos a poder visualizarla normalmente van a ser en una apical en 4 cámaras, ya habíamos visto, cerca de la cruz del corazón, a lo largo de la extensión de la tricúspide, y una valoración un poquito más fina de la localización va a poder ser en el paraesternal en eje corto, en un corte basal. Podemos observar aquí la mitral y más o menos entre las 7 y las 10 en el septum interventricular basal vamos a poder observar de manera muy inferior una CIV de entrada. Muchas veces también se va a poder observar en el ventrículo derecho algo de la extensión de la tricúspide. Ahorita vamos a observar unas imágenes. Ok, miren, esta es una CIV de entrada muscular vista en apical de 4 cámaras y en paraesternal eje corto. ¿Por qué sé que es muscular? Porque observamos que aquí todavía hay un reborde muscular que causa discontinuidad fibrosa, no existe continuidad fibrosa entre la tricúspide y la mitral, ¿ok? Obviamente el borde inferior es muscular también. Esta es el mismo corazón, pero en un eje corto. Observamos la mitral de este lado. La tricúspide no se puede observar muy bien, pero todavía aquí se pueden observar algo de las inserciones de la tricúspide y podemos observar un defecto muy inferior en el septum interventricular.
Esta es una CIB de entrada, pero esta es perimembranosa. ¿Por qué sé que es perimembranosa? Porque aquí no existe dicho reborde muscular, por lo tanto, existe continuidad fibrosa entre la tricúspide y la mitral. Podemos observar un poquito mejor aquí en el Doppler 2D, sin el color. Esta área de continuidad fibrosa tricúspide mitral, por lo tanto es entrada y es perimembranosa. Esta es una vista también posicionándonos en el ápex, solo que con una angulación aún más posterior. Observamos que prácticamente se están cerrando las válvulas atrioventriculares. De aquí de repente sale el seno coronario. Observamos que todavía aquí se pueden observar las válvulas de la tricúspide, las válvulas de la mitral, y todavía dentro de lo largo de la extensión de la válvula tricúspide podemos observar un defecto en el septum interventricular, que también pues, va a ser de entrada. Este es en parasternal eje corto. Este también es una CIB de entrada perimembranosa. Observamos, estamos entre el tercio medio y el tercio basal. Podemos observar algo de músculos papilares, pero también de manera tenue se puede observar aquí la mitral. Y aquí arriba, muy importante, podemos observar parte de la tricúspide y sus inserciones. Aquí observamos una inserción, aquí arriba otra, y aquí al centro, si observamos con cuidado, podemos ver cómo coapta la válvula. Observamos de manera muy inferior este defecto interventricular. ¿Okay? Y bueno, continuando, las trabeculares. Algo muy importante que define estas válvulas, estas CIBs trabeculares, son que tienen borde exclusivamente muscular y que están posicionadas dentro de lo que comprende el septum interventricular muscular nada más. Estas pues lo vamos a ver prácticamente en todas las vistas porque el septum interventricular muscular es de las estructuras más predominantes que observamos en el corazón. Y bueno, vamos a empezar primero en las vistas posicionándonos en apical. Aquí tenemos una apical 5 cámaras, un 4 cámaras, esta es con angulación anterior y esta es una apical pero con angulación posterior, abriendo seno coronario, cerrando válvulas atrioventriculares. Y normalmente en apical en 4 cámaras, algo que tenemos que tener muy en mente es la banda moderadora. Ya habíamos visto que distal a la banda moderadora vamos a ver CIBs apicales y proximal a la banda moderadora, pero por fuera de las válvulas AB podemos observar las mediales, ¿ok? Con angulación anterior vamos a ver prácticamente las mismas, apicales y mediales, en donde sí cambia es cuando hacemos la angulación posterior. Cuando hacemos angulación posterior vamos a ver, podemos ver apicales también, pero aquí vamos a poder ver las trabeculares posteriores o posterior-inferiores. Esto va a ser, le digo, con angulación posterior y tenemos que fijarnos que estén fuera de la extensión de la tricúspide. ¿Okay? En cuanto a los ejes parasternales, en eje largo, con angulación neutra, observando bien el tracto de salida del ventrículo izquierdo, vamos a ver CIBs apicales, vamos a ver CIBs medias, y si hacemos una angulación un poquito más anterior, vamos a ver otra vez CIBs apicales, pero vamos a ver CIBs anteriores, ¿ok? Angulación anterior, vamos a ver estas CIBs justo por debajo del septum, del septum de salida, ¿verdad? El septum conal. Y en donde podemos hacer una valoración muchísimo más objetiva de en dónde están localizadas las CIBs musculares trabeculares con respecto al septum, es en el eje corto, ¿ok? Este es un eje corto, para tener el eje corto a la altura de los músculos papilares, por lo tanto es medio, y podemos observar que entre las 7 y 10 vamos a observar las posterior-inferiores, entre las 10 y las 12 vamos a observar las trabeculares medias, y entre las 12 y las 2 vamos a observar las anteriores. ¿Ok? Perfecto. Esta es una CIB trabecular anterior en el parasternal eje corto. Podemos observar aquí más o menos a las 12, entre las 12 y las 2, teniendo como relación todo el ventrículo izquierdo, observamos este defecto que se repite en este Doppler color. Observamos aquí el cortocircuito. ¿Ok? Esta es una CIB trabecular apical desde el parasternal largo y en el apical de 4 cámaras. Observamos cómo ya muy cerca del ápex se encuentra este defecto con cortocircuito izquierda-derecha, entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Aquí podemos observar, aquí de manera muy tenue se puede ver la banda moderadora.
y distal a la inserción de la banda moderadora podemos observar este defecto, por lo tanto va a ser apical trabecular. Esta va a ser una apical posterior inferior a lo largo más o menos en un tercio medio con músculos papilares observándose aquí. Observamos entre las 7 y las 10 este defecto que permite cortocircuito izquierda-derecha, y entre las 10 y las 12 también vamos a observar un defecto medio que también permite este cortocircuito de izquierda a derecha entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Y bueno, para terminar, vamos a ver las 6 Bs de salida. Tenemos que la característica que las define es la hipoplasia o la ausencia del septum conal, y por lo tanto va a existir continuidad fibrosa entre las dos válvulas semilunares, la aorta y la pulmonar. Hay que tener en mente siempre que estas 6 Bs están asociadas, o casi siempre, muy frecuentemente están asociadas a malalineación. Por lo tanto, hay que buscar algún grado de cabalgamiento o incluso doble vía, y los defectos asociados con dicha malalineación, como por ejemplo podría ser obstrucción en los tractos de salida, tanto del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho, dependiendo si sea posterior o anterior. Como ya les había mencionado, si tenemos un eje paraesternal largo y hacemos una angulación anterior, abriendo la pulmonar y el tracto de salida del ventrículo derecho, observamos aquí entre las dos válvulas semilunares, en este sitio del septum conal, podemos ver las 6 Bs de salida, y de manera un poco más subjetiva, en el eje paraesternal corto, entre las 12 y las 2 vamos a poder observar estos defectos. Obviamente aquí se hace muy evidente la continuidad entre la válvula pulmonar y la válvula aórtica. Muy bien, este es un defecto yuxtarterial o de salida en paraesternal el eje corto. Podemos observar cómo el defecto sucede más o menos aquí a las 12, y se puede observar aquí también la continuidad entre la válvula pulmonar y la aorta. Lo vamos a observar un poquito mejor aquí en el 2D, en esta imagen. Más o menos a las 12 observamos el defecto, se ve la válvula pulmonar acá y la continuidad entre la aorta y la pulmonar. Y aquí con color, y observamos el cortocircuito de izquierda a derecha. Esta también es una 6 B de salida yuxtarterial en paraesternal eje largo con angulación discretamente anterior. Aquí ya se quiere empezar a ver la pulmonar. Aquí está la aorta, la continuidad entre ambas, y el cortocircuito aquí en el Doppler color. Y lo que les quería mencionar aquí abajo es algo que habíamos revisado la clase pasada, que es muy importante, especialmente en este tipo de 6 Bs, es la posibilidad de que haya prolapso de la valva coronariana derecha. Podemos observar como una valva coronariana derecha que está muy prolapsada hacia el tracto de salida del ventrículo derecho. Esto va a restringir el cortocircuito, va a hacer que sea muy restrictivo, pero va a ocasionar que pueda haber deformidad, incluso ruptura de este seno de Valsalva, y obviamente cierto grado de regurgitación aórtica. Esta también es una CIB de salida, pero esta es con malalineación anterior en el subcostal oblicuo anterior derecho. Observamos la aorta, observamos la válvula pulmonar, el tronco de la arteria pulmonar, la rama derecha y la rama izquierda y rama derecha. Observamos cómo el septum interventricular está desplazado hasta anterior y hacia la válvula pulmonar. Y en esta imagen podemos observar cómo ese desplazamiento está condicionando algún grado de obstrucción en el tracto de salida del ventrículo derecho. Esto obviamente en el contexto de tetralogía de Fallot. Es el mismo tipo de paciente. Observamos cómo existe mala alineación entre el septum de salida con el resto del septum interventricular, y esto va a ser anterior con consecuente cabalgamiento de la aorta. ¿Ok? Observamos el cortocircuito que existe también de derecha a izquierda. Eso también en el contexto de tetralogía de Fallot. Y en la vista subcostal podemos observar también de manera muy clara cómo hay malalineación anterior del septum interventricular infundibular que condiciona mucha obstrucción en el tracto de salida del ventrículo derecho. ¿Ok? Y bueno, eso es en cuanto a malalineación, ya hemos visto anterior. Cuando tenemos malalineación posterior, en donde el septum interventricular se va a, pues obviamente, desviar posterior, va a ocasionar cierto grado de obstrucción, pero esta vez al tracto de salida del ventrículo izquierdo. Lo podemos observar aquí muy claro en un eje largo. Esta es la aorta, tracto de salida del ventrículo izquierdo, la desviación posterior y la obstrucción. Y en un 5 cámaras, observamos el ventrículo arriba,
tracto salida del ventrículo izquierdo y la aorta acá, la desviación posterior que condiciona obstrucción en el tracto salida del ventrículo izquierdo. Bueno, en cuanto al cateterismo, realmente el cateterismo como diagnóstico morfológico de las comunicaciones interventriculares ha disminuido bastante gracias al avance de métodos no invasivos, particularmente el ecocardiograma, pero también la tomografía y la resonancia magnética, en donde cobra relevancia en el momento de que existe dudas de cómo están las resistencias vasculares pulmonares cuando existe sospecha de enfermedad vascular pulmonar, esto previo al cierre, para medir dichas resistencias y además medir si existe o no existe reactividad a los diferentes dilatadores pulmonares. De esto vamos a hablar un poquito más adelante. Algo que además también ha estado teniendo todavía cada vez más auge, más importancia, es el cierre intervencionista. Esto ha aumentado en las últimas décadas, cada vez con resultados más favorables. Y bueno, pasando a la historia natural de esta enfermedad, los defectos pequeños que no generan repercusión hemodinámica, pues la actitud terapéutica que hay que tener con ellos es pues de vigilancia, ¿ok? Vigilancia periódica, ¿por qué? Porque se ha comprobado que defectos pequeños, restrictivos, no alteran la expectativa de vida de los pacientes y además tienen un alta índice de cierre espontáneo. Los defectos grandes que no se cierran antes de los 2 años, estos sí van a incrementar el riesgo de muerte prematura. Es muy importante tener en mente esta edad, los 2 años, son como la edad límite en donde todavía podemos esperar que la esperanza de vida de estos pacientes sea normal si se hace el cierre, pero después de los 2 años esto va a ir disminuyendo secundario a 2 cosas, a la posibilidad de que se instale enfermedad vascular pulmonar irreversible y segundo, de que se genera falla biventricular grave. Vamos a tener estas fechas, estas edades en pacientes que no tienen más factores de riesgo, pero por ejemplo, si estamos en el contexto de un paciente con síndrome de Down, en donde la CIB es una cardiopatía, la cardiopatía más frecuente, tenemos que tener en mente que por la simple predisposición de estos pacientes a desarrollar enfermedad vascular pulmonar, muy probablemente lo que está escrito es que el cierre se tiene que hacer idealmente alrededor de los 6 meses o 1 año. Bueno, los defectos que generan repercusión hemodinámica, que generan datos de falla cardíaca, requieren tratamiento médico. Hay que tener en mente que el tratamiento médico, si bien no altera el tamaño de los defectos, mejora las condiciones clínicas del paciente y además permite ganancia ponderal previa al cierre. Además de esto, algunas CIBs medianas, por ejemplo, pueden hacerse, y particularmente musculares, pueden empezar a hacerse restrictivas con el tratamiento médico y la conducta expectante, e incluso pueden hacerse tan pequeñas que cerrar espontáneamente o que se hagan hemodinámicamente insignificativas. Hablando un poquito de cierre espontáneo, los defectos o el tipo de defectos que tienen alguna incidencia o posibilidades de cierre son solo 2, los defectos perimembranosos y los defectos musculares, que además son pequeños, ¿verdad? Si son grandes, pues prácticamente no existe esa posibilidad, pero pequeños en estas dos partes o en estos dos tipos sí puede ser posible. La incidencia es variable, depende de dónde se lea, pero bueno, lo que encontré es que defectos triviales muy pequeños que prácticamente no generan nada de repercusión. Los musculares pueden cerrar hasta en un 80%, eso es una incidencia muy alta, y los perimembranosos alrededor del 40%. Algo que también es relevante es que aquellos defectos con repercusión clínica, hasta el 25% de ellos pueden cerrarse o hacerse tan restrictivos que pues ya no sean significativos. ¿Cuáles son o cómo es que se van a cerrar esos defectos? Bueno, en cuanto a las CIBs perimembranosas, el mecanismo de cierre es mediante la posición de tejido tricuspidio accesorio que se va a sobreponer al defecto, lo va a hacer restrictivo, lo puede cerrar. Y en cuanto a las musculares, pues va a ser por hipertrofia de los bordes y, pues como ya habíamos mencionado en la clínica, de las CIBs musculares pequeñas que se pueden ir cerrando secundaria a dicha hipertrofia. La mayor posibilidad de cierre es hasta los 2 años. Todavía entre los 2 y los 4 años existe alguna posibilidad de que cierren, pero la posibilidad va a ir disminuyendo de manera significativa conforme pasen los años, y después de los 4 años, pues prácticamente las posibilidades son ya nulas o muy bajas. Estas son imágenes de ecocardiograma. Este es un parasternal en eje corto. Observamos como una CIB perimembranosa, vemos perimembranosa, ya les había dicho, continuidad tricúspide aorta entre las 10 y las 12. Observamos este defecto que se está haciendo restrictivo, observamos aquí aliasing en el color, por este tejido tricuspidio accesorio que se está interponiendo en el defecto y lo está cerrando.
Perdón, y este es en un 5 cámaras, ventrículo izquierdo, para que salía el ventrículo izquierdo, aquí está la válvula aórtica. Observamos este tejido tricuspido neurismático, que también está interponiéndose entre el defecto y haciéndolo pequeño, haciéndolo restrictivo. Y bueno, en cuanto al tratamiento médico, los diuréticos de ASA, la furosemide particularmente, pues es del pivote del tratamiento, alivia los síntomas secundarios a cortocircuito izquierda-derecha significativo, disminuye la congestión pulmonar y además disminuye la sobrecarga del ventrículo izquierdo. En cuanto a los efectos adversos que tenemos que estar pendientes, son particularmente desequilibrios electrolíticos, hipocalemia, hiponatremia, hipocalcemia. Los diuréticos ahorradores de potasio, la espironolactona, estos, la verdad es que la actividad como diurético realmente es muy pequeña, no es la causa principal por lo cual lo ponemos. Lo que sí se ha visto que es muy relevante es que previene el remodelamiento miocárdico y además disminuye la incidencia de hipocalemia en el contexto de uso de la furosemide. Los efectos adversos pues puede ser el otro lado, dice hipercalemia, síntomas intestinales y lesión renal. El siguiente grupo son los inhibidores de la ECA, el captopril, el lisinopril principalmente. Estos disminuyen la sobrecirculación pulmonar al reducir la postcarga sistémica, disminuimos la presión sistólica sistémica. Esto va a hacer que además se disminuya el QPQS y se favorece el cortocircuito hacia la circulación pulmonar y no tanto, perdón, sistémica y no tanto la pulmonar. Hay que tener en mente que los efectos adversos que podemos tener con estos medicamentos son la lesión renal y tos, que eso no es tan frecuente en la edad pediátrica. En cuanto a los digitálicos, la digoxina, bueno, cada vez hay más, o realmente hay muy poca evidencia, y es evidencia ya no actual, que respalda el uso de la digoxina en el contexto de cardiopatía congénita con cortocircuito izquierda-derecha. ¿Dónde vamos a utilizar? Pues vamos a reservarlo para pacientes que son refractarios a tratamiento, el tratamiento convencional, con grados avanzados de insuficiencia cardíaca, que además, pues obviamente ya se está pensando en un cierre quirúrgico ya próximo. Y el otro caso es en casos seleccionados, pacientes que tuvieron descompensación de su insuficiencia cardíaca, que requirieron internamiento para descongestionarlos, para ponerle algo de inotrópico intravenoso por la falla ventricular que se ha instaurado, secundario a la distensión de la fibra miocárdica por tanta sobrecarga, y se puede utilizar como puente para poder retirar el inotrópico intravenoso, mandarlos a casa y obviamente también teniendo en mente que el cierre quirúrgico es algo que tiene que suceder de manera pues, prematura. Hay que tener en mente que es un medicamento peligroso con rango terapéutico muy estrecho, con incidencia alta de efectos adversos, particularmente en prematuros, particularmente en bebés con peso bajo de edad gestacional, obviamente más en el contexto de medicamentos que pueden hacer alteraciones hidroelectrolíticas como la furosemide y pues incluso también la espironolactona. Y pues, ¿cuál es el efecto adverso más temido? Arritmias, particularmente el bloqueo ventricular completo, aunque también puede haber síntomas gastrointestinales y alteración en el estado de la conciencia. Algo que si bien no es tratamiento en cuanto a uso de medicación para el corazón, cardíaca, algo que es muy relevante, es una parte pilar del tratamiento, es la optimización de la ingesta calórica. Hay que tener en mente que estos pacientes tienen necesidades metabólicas muy altas, que además gastan de manera importante pues todo este aporte calórico en, por ejemplo, su respiración, por lo que habíamos mencionado. Por lo tanto, hay que hacer intervenciones para mantener o optimizar la ingesta calórica. Puede ser suplementación, concentración de las tomas. Muchas veces o puede ser posible instalar sonda nasogástrica para, además de asegurar la ingesta, disminuir el gasto cardíaco asociado con la alimentación. Se ha observado ya en varios estudios que tener un paciente con un estado nutricional adecuado va a mejorar los resultados postquirúrgicos. Y bueno, en cuanto al tratamiento quirúrgico, hay indicaciones generales, estas son las que vamos a repasar ahorita. ¿Cuáles son? Son pacientes que son refractarios al tratamiento médico, pacientes que se optimizó ya todo el tratamiento, toda la parte calórica y persisten con datos de falla cardíaca y con ganancia ponderal y adecuada. Los pacientes tienen que ir a cirugía pronto. Pacientes que tienen resistencias vasculares pulmonares elevadas, pero que son reactivas a vasodilatadores. Es un punto muy importante que vamos a tocar ahorita en la siguiente diapositiva. La otra indicación son pacientes que tienen defectos grandes con QPSQS de arriba de 2,
pero que se han podido controlar con los síntomas gracias al tratamiento. Estos pacientes, si bien tal vez los podemos tener estables con el tratamiento médico, debido al tamaño, al cortocircuito, las posibilidades de que desarrollen enfermedad vascular pulmonar y falla ventricular son altas, por lo tanto, se tiene que pensar en el cierre temprano. Otra indicación muy importante son pacientes que desarrollan complicaciones o lesiones asociadas por el hiperflujo, como doble cámara de ventrículo derecho o prolapso aórtico en cuanto a las pulmonares, subpulmonares o de salida y las perimembranosas. La otra indicación es una indicación relativa. Existen estudios de endocarditis bacteriana que revelan que si se da un tratamiento oportuno, exitoso, y además se instaura una profilaxis adecuada en pacientes que han sufrido endocaritis bacteriana, el índice de recurrencia tras ese evento es muy baja, ¿ok? Esto hay que tenerlo pues, o más bien valorarlo, obviamente con sus excepciones. Esto obviamente son estudios realizados en países desarrollados, en donde el apego al tratamiento, el apego al seguimiento, todo esto es muy bueno, es óptimo. Tal vez en países como el nuestro, en donde tenemos muchas dificultades con esa parte, tal vez pues sí sea todavía una indicación de cierre el hecho de que un paciente haya sufrido de un episodio de endocarditis bacteriana. Y bueno, en cuanto a lo de la hipertensión pulmonar, les quiero compartir este artículo. Es un artículo que se publicó en 2016 en Heart, que es el journal de la Sociedad Británica Cardiovascular. Es un consenso europeo de pacientes con enfermedad pulmonar secundaria a enfermedad o a cardiopatías congénitas. Es un consenso en cuanto a tratamiento, diagnóstico. La verdad es que creo que vale mucho la pena porque habla de la fisiopatología de la hipertensión pulmonar en defectos pretricuspídeos, postricuspídeos y también el contexto de paliación para fisiología de Fontan. Hace varias recomendaciones que son muy relevantes y de las, lo que yo les quería compartir es esto, ¿ok? ¿Cuándo tenemos que valorar a un paciente para ver si es reactivo o si tiene hipertensión pulmonar con aumento de resistencias vasculares pulmonares y cuándo tenemos que hacer una prueba de estimulación o reactividad pulmonar, perdón? Bueno, ellos mencionan que los pacientes que tienen QPQS altos, ya sean medidos, por ejemplo, por ecocardiograma, que además tienen datos de falla cardíaca, como por ejemplo falla de Medro, que además saturan bien, arriba del 95%, sin necesidad de oxígeno, y que en el ecocardiograma podemos observar defectos, solo defectos con cortocircuito izquierda-derecha, puramente izquierda-derecha. Estos pacientes, al cumplir todas estas características, son pacientes que se consideran operables. Obviamente, hay que tener en cuenta la edad del paciente, el tamaño del paciente, del defecto, perdón, y si tiene algún otro síndrome asociado, como por ejemplo síndrome de Down, pero en general, si tiene todas estas cosas, este paciente es operable, ¿ok? Si alguna de estas cosas no está presente, hay que cateterizar a ese paciente. Ya tiene indicación de cateterismo y hay que valorar estas tres cosas, ¿ok? Necesitamos cateterizar al paciente para ver cómo están sus resistencias vasculares pulmonares. Si estas están abajo de 6 unidades Wood por metro cuadrado o la relación RBP-RBS es de menos de 0.3, estos pacientes podemos incluso no hacerle prueba de estimulación o de reactividad y llevarlos a operar de manera segura. De ahí tenemos un área gris de entre 6 y 8 con índice RBPs de entre 3 puntos, relación RBPs-RBS de 0.3 a 0.5. Esta área gris, esta probablemente sea la más importante. Obviamente estos pacientes al tener estos números tienen la indicación, además de cateterizarlos, hacer una prueba de reactividad que usualmente se hace con oxígeno, con óxido nítrico y de manera ideal, caso que tengo entendido que no se hace con aquí, es con hiloprost, que es una prostaglandina inhalada. Y bueno, ¿cuándo vamos a saber que la prueba es positiva y cuándo vamos a ver? O sea, positiva quiere decir que existe reactividad y cuándo vamos a ver que la prueba es negativa, o sea, que no existe reactividad. Hay que ver esto de aquí. Se define como una prueba donde existe reducción del más de 20% de las RBPs o la relación RBPs-RBS secundario a oxígeno, óxido nítrico y hiloprost. Y eso es en cuanto al porcentaje de la reducción. En cuanto a los valores absolutos,
son pacientes que tras la prueba, sus resistencias vasculares pulmonares indexadas van a bajar, de estar de entre 6 a 8, van a estar por abajo de 6 unidades Wood por metro cuadrado, y la relación RBP-RBS va a estar por debajo de 0.3, ¿ok? Esta es una prueba positiva. ¿Y cuál es la medida que vamos a llevar? Perdón, la medida que vamos a llevar en estos pacientes, pues una opción es llevarlo a cirugía convencional, cierre total del defecto. La otra condición es que podemos considerar hacer un cierre fenestrado, un cierre parcial, o con un parche valvulado, como podemos observar aquí. Este es el parche que cierra la mayor parte de la extensión de la CIB, y esta es la fenestra valvulada que se le deja en medio. Y en caso de haber crisis de cortocircuitos de hipertensión pulmonar con cortocircuito derecha-izquierda, para no sobrecargar el ventrículo derecho, se va a abrir la fenestra y va a dejar de pasar algo de presión, algo de sangre desde el ventrículo derecho al ventrículo izquierdo. ¿Ok? Bueno, esas son las dos medidas en estos pacientes. ¿Qué pasa cuando tenemos pacientes con RBPs por arriba de 8, relación por arriba de 5, o que la prueba salió negativa? Pues aquí hay dos cosas. Número uno, dejarlos como pacientes que están fuera de tratamiento, en donde ya ni siquiera esto es una opción. La otra opción que podemos realizar es darles tratamiento. Lo que había leído es que se le puede dar tratamiento entre 3 a 6 meses con sildenafil, con bosentan si es que existe, y obviamente ponerles oxígeno en casa, y tras este periodo de tiempo repetir el cateterismo y ver si hubo alguna respuesta en las RBPs y en la relación RP y RBS. Si tras el tratamiento se hace cateterismo y la prueba resulta positiva, se puede llevar a cirugía con cierre fenestrado. Si no, pues definitivamente va a salir de opción de tratamiento quirúrgico, y se debe instalar solo tratamiento médico para no incrementar aún más el riesgo de muerte secundario al cierre cuando existen estas condiciones. Y bueno, estamos cerca de terminar. En cuanto al tratamiento quirúrgico de pacientes que no tienen hipertensión pulmonar, la técnica de elección para cierre con parche autólogo de pericardio o con material prostético, usualmente Dacron o Gore-Tex. Todos los pacientes tienen que someter circulación extracorpórea, a cardioplegia, hipotermia moderada. En cuanto a los abordajes más habituales, para la mayoría de las CIBs de entrada, las perimembranosas y las trabeculares, este es un abordaje transatrial. Esta es una imagen con la vista del cirujano, una tricotomía derecha. Se hace la tricotomía, se expone la tricúspide, y por atrás de la tricúspide está un defecto que es perimembranoso. Se desinserta la válvula tricúspide, se moviliza para no dañarla, y se hace la corrección con cierre con un parche con suturas continuas. ¿Ok? Obviamente después de eso se vuelve a insertar de manera adecuada y la tricúspide, y se cierra el defecto atrial. Para las CIBs de salida aquí, obviamente realizar este abordaje pues no va a ser óptimo, porque tratar de localizar la CIB a través del atrio, si es subpulmonar, pues va a ser prácticamente imposible. Por lo tanto, los abordajes que se prefieren son un abordaje transpulmonar a través del tronco de la arteria pulmonar, o infundibular en el caso pues es alguna otra opción, pero se prefiere el transpulmonar. Las CIBs que son apicales, que no se pueden lograr alcanzar a través de abordaje transatrial, se realiza una ventriculotomía derecha, o algo que también ha estado haciéndose de manera más habitual cada vez más, es el abordaje híbrido por punción perventricular, que ahorita también les voy a compartir unas imágenes. ¿Cuáles son los resultados de esta cirugía? Pues son muy buenos. La mortalidad en países desarrollados es de menos del 2%, e incluso lugares o centros especializados donde reportan 0 de mortalidad. ¿Cuáles son los principales efectos adversos? Probablemente el más temido es el bloqueo atrioventricular completo, que además es irreversible, que se reporta entre un 2 y 3% de las cirugías de cierre por CIB. ¿Y cuál es la complicación más frecuente? Pues el hecho de que se quede algún defecto residual, que sucede hasta el 25% de las veces. Normalmente esto es entre los puntos de sutura y el parche, es donde se quedan estos defectos. Y algo que tener muy en mente es que, si bien es algo que pasa, pues no es raro que pase, hasta en una cuarta parte de las veces pasa. Normalmente, la mayoría de las veces, son defectos de menos de 3 milímetros que pueden cerrar y que normalmente no son significativos. Hay que tener muy en mente esta medida, menos de 3 milímetros. Si hacemos un estudio, por ejemplo, transofágico, transoperatorio, observamos un defecto de menos de 3 milímetros,
podemos decir al cirujano que es un defecto que no es significativo, que existen muchas posibilidades de cierre y que no vale la pena volver a meter al paciente a bomba para tratar de corregirlo. Defectos de más de esta medida hay que tener en mente, hay que valorarlos bien, hay que evaluar la repercusión hemodinámica y valorar riesgo-beneficio de volver a entrar a bomba y hacer el cierre del defecto residual. Y bueno, otra estrategia de tratamiento quirúrgico es el bandaje pulmonar, o sea, colocar un cincho, una banda alrededor del tronco de la arteria pulmonar para restringir el flujo o el hiperflujo pulmonar, la sobrecirculación pulmonar, y de esta manera proteger a los pulmones y también proteger al ventrículo izquierdo de tanto sobrecarga de volumen. ¿Qué es lo relevante de esto? Es algo que la verdad es que cada vez se hace menos, pero existen algunas características, algunos pacientes seleccionados en donde es importante, donde todavía tiene mucho uso, y es en el contexto de la estrategia de tratamiento en dos tiempos, primero el bandaje y luego el cierre. ¿Qué pacientes se van a beneficiar de esto? Pues pacientes que están críticamente enfermos, que tienen CIBs múltiples y muchas veces que tienen defectos asociados complejos. Les voy a poner el ejemplo que tenemos ahorita en el OSIN. Tenemos una pacientita, es una paciente de 1 mes, con síndrome de Down, con 12 IVs grandes y con un conducto arterioso también grande, que se ha tenido que estar manejando con líquidos altos por su patología de base, un síndrome mieloproliferativo transitorio. La paciente no ha tenido buena evolución por tanta líquidos, por tanta sobrecarga, pues ha sido prácticamente imposible ventilarla. Los pulmones están totalmente congestivos, tiene una cardiomegalia muy importante, está toda edematizada. Es una paciente que ha tenido que estar en bafo, que no se ha podido destetar del ventilador. El estado tanto ventilatorio como hemodinámico es delicado. Por lo tanto, pensar o más bien las posibilidades de meterla a bomba, de hacer el cierre de los dos defectos, de hacer el cierre del conducto, pues la paciente obviamente va a hacer algo de bajo gasto y aunado a su estado basal, que ya es delicado, pues las posibilidades de que no salga adelante o que salga adelante con complicaciones son altas. Por lo tanto, en este paciente cumple bien estos criterios que yo les había mencionado y lo que se va a tratar de hacer o lo que se va a hacer es bandarla, proteger su circulación pulmonar, tratar de que no haya tanta sobrecirculación, que mejore un poco, que gane algo de peso, que se resuelva su patología de base y una vez que esté estable, plantear el cierre del defecto en otra intervención. Y bueno, ya para terminar, el cierre con dispositivo, cierre por hemodinamia, pues algo que ha estado ganando mucho auge, particularmente fuera de Estados Unidos. El primer reporte publicado fue en el 88, se reportaron solo 6 casos, con pues un éxito más o menos aceptable, pero con muchas complicaciones. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado desde ese momento? Que se han desarrollado dispositivos de perfil bajo. Esto ha permitido que el éxito de cierre sea mucho mayor y que además las complicaciones sean menores. Hay que tener en mente que usualmente este cierre con dispositivos se reserva para efectos perimembranosos y musculares. Existen series de casos que cierran defectos de salida, algunos defectos de entrada, eso la verdad es que casi no, algunos defectos de salida más que nada lo que se ha estado reportando, particularmente en China, pero bueno, no es algo que se haga de manera tan habitual. Lo que se está haciendo cada vez más y que es más aceptado, que tiene más evidencia, el cierre de perimembranosas y musculares. Por lo que les decía, la parte que le decía de Estados Unidos, en Estados Unidos solo existe un dispositivo aprobado para cierre de dispositivo por la FDA, que es el Amplatzer Muscular BSD. Este es el único dispositivo allá. Existe otro de Amplatzer que es para cierre perimembranoso, pero ese no se pudo aprobar por la FDA porque los primeros reportes reportaron incidencia de bloqueo completo AB de hasta el 22%, entonces no ha logrado tener aprobación por la FDA. Pero lo que sí ha estado pasando es que muchos de estos dispositivos se ha estado utilizando fuera de Estados Unidos con buenos resultados, con bajas complicaciones, entonces ha estado creciendo mucho. ¿Cuál es el éxito reportado por el cierre? Es de arriba del 90%. Hay un metaanálisis que es una revisión sistemática que es esta aquí abajo, en el Journal de Intervention Cardiology. Ellos reportan éxito de cierre en 96%. ¿Cuáles son las complicaciones principales? Que haya defectos residuales permanentes significativos, eso puede ser hasta el 3%. De manera similar a la cirugía, defectos residuales pequeños y no significativos puede haber hasta en la cuarta parte de los pacientes con cierre con dispositivo, pero que sean residuales permanentes y significativos, más o menos 3%, similar a la cirugía.
El bloqueo atrioventricular completo, que era la principal complicación temida y por la cual no se llevaba mucho cierre con dispositivos, porque al principio se vio que era mucho mayor que con la cirugía, inicialmente reportado hasta en un 22-25%. Actualmente las series de casos más grandes, incluso esta revisión, que son muchos pacientes, como 4,000 pacientes, la incidencia es de bloqueo AB completo con necesidad de marcapasos es de entre el 6 al 2%. Embolización del dispositivo entre el 1 y 2%, y la distorsión de la válvula aórtica por el dispositivo más o menos va en el 5%, por mortalidad prácticamente nula. Estos dos son los dispositivos de Amplatzer. Este es el dispositivo que le digo que está aprobado por la FDA, que es el Muscular BSD. Vemos que los discos son simétricos, y este es el dispositivo que no está aprobado en Estados Unidos, pero sí en muchos otros países, para cierre de efectos perimembranosos, con la característica de ser un poco de perfil más bajo y de tener asimetría en sus discos. Y estas son imágenes de ecocardiograma transesofágico que guía un cierre de una CIB apical por abordaje perventricular. ¿Por qué es híbrido? Porque el niño entra a quirófano o una sala híbrida en donde hay equipo de quirófano y donde también hay fluoroscopio, se hace la toracotomía, se expone el corazón y el cirujano realiza una punción perventricular guiado con el ecocardiograma o con la fluoroscopía. Se encuentra el defecto. Aquí está no se ve muy bien, aquí está el defecto, aquí está el cortocircuito. Aquí podemos observar esta línea que sigo aquí, y la de arriba y la de abajo son la punción, la aguja de la punción, y aquí abajo ya está el dispositivo colocado en el ápex gracias a este procedimiento. Y bueno, entonces eso sería todo en cuanto a la presentación de CIB. No sé si tengan alguna duda. Creo que ya casi es hora de la otra sesión, entonces si tienen alguna duda me la pueden hacer y ya la resolvemos. No sé si usted tenga algún comentario, doctora. Ahí, no se escucha nada. ¿Doctora? No sé por qué no escucho nada. No está conectada la doctora. Yo no tengo ninguna duda. Ah, ok, no lo había visto, doctora. Hasta también está aquí. Ok, bueno, muy bien. Gracias. ¿Va a ser aquí o va a ser allá? ¿Vas a usted ya con Momo?